¿Vas a ir afuera? Vamos a empezar el próximo evento. Se llama Escritura en la Diáspora. Queremos llamar a Zaida Corniel, Enrique del Risco, Luis Gali y a Inmaculada. ¿Estaba perdida? Inmaculada Lara Bonilla. Disculpen la informalidad, es que es mi amiga y entonces se hace difícil llamarla por el nombre entero. Ah, sí, René. Caray, René, tan joven que se fue. Tan joven que se fue. Empezamos. Sí, ella estaba... No, empecemos y él llega en la marcha. Sí, exacto. Así que empezamos el evento. Escritura en la Diáspora. Por favor, un aplauso. Buenos días, bienvenidas y también bienvenidos a todos. Empezamos este evento, este panel titulado Escribir en la Diáspora con los escritores Zaida Corniel, Enrique del Risco y Luis Gali. Buenos días. Buenos días, Luis. Hola, ¿qué tal? Hola. Mi nombre es Inmaculada Lara Bonilla. Como acaban de escuchar, soy académica, escritora y tengo el gran lujo de compartir esta mesa con expertos, narradores y narradora. ¿Verdad? Voy a decir unas muy breves palabras sobre cada uno, sobre la obra publicada de cada uno, sobre todo sobre su obra, no tanto otras actividades. Solo para ponernos un poco en contexto, Zaida Corniel es escritora, actriz académica, es autora de la colección de cuentos para adolescentes, premenopáusicas y especialistas de la salud, recién publicado, y las piezas teatrales de mujeres y hay Fefa, Where is the Wind. Es también profesora de español y de literatura en Stony Brook University. Enrique del Risco Arrocha, a su derecha, ha publicado, entre otros títulos, Pérdida y recuperación de la inocencia, ¿Qué pensarán de nosotros en Japón? Qué bueno. Su tesis doctoral, que es Elogio de la levedad, mitos nacionales cubanos y sus reescrituras literarias en el siglo XX. Y ha coeditado las antologías de narrativa Pequeñas Resistencias 4,
antología del nuevo cuento norteamericano y caribeño. Y el compañero que me atiende, perdón. A su derecha, Luis Gali. Hola. Es actor y escritor y profesor también en New School. Y ex abogado. ¿Verdad? Y ex abogado también, sí, multifacético escritor, ¿verdad? Y cuenta con unas 22 películas. Correcto. ¿Verdad? Correcto. Has hecho 22 sí. películas y series, 40 obras de teatro en Broadway y off-Broadway. Ujú. Y ha publicado recientemente su primera novela, un thriller erótico titulado Mujer desaparecida, ¿verdad? Ubicada en la ciudad de Lima. Cierto. Entonces vamos a conversar con ellos. Yo les pedí que quizá leyeran un breve extracto de un pasaje de una de sus novelas en el que se recoge de alguna manera la experiencia de escribir en la diáspora. Entonces quizá comenzamos con esos 3 minutitos de lectura y después reflexión sobre por qué han elegido este pasaje y toda la conversación. Después de la conversación de la mesa se abrirá la conversación al público en los últimos 20-25 minutos. ¿De acuerdo? ¿Qué les parece? ¿Les parece bien? Gracias, muy bien. Adelante. Sí, buenos días. Yo elegí un cuento de la colección para adolescentes premenopáusicas y especialistas de la salud. Se llama El taxista. Y para un poco contextualizar, porque solamente voy a leer un fragmento, trata de un recorrido que hace una mujer desde Queens hasta Long Island para llegar a su trabajo y termina tomando un taxi en uno de los pueblos de Long Island para poder llegar a tiempo. A su llegada en la parada de taxi, muchas personas esperaban en fila. Pensó que tardaría mucho tiempo y que hoy definitivamente no era su día. «Where are you going?», la interrumpió la voz de un taxista que de inmediato la mandó a entrar al carro donde ya había 2 mujeres que iban también en esa misma dirección. No había contado con ese desvío. Tendrían que llevar a las 2 pasajeras primero antes de continuar su ruta. Los minutos pasaban mientras su vista se paseaba por una hilera de casas donde el único ser vivo que asomaba eran los jardincitos con sus azaleas y tulipanes bien cuidados, rodeados de un césped recién cortado. Se aburría de tanta uniformidad y se concentró en escuchar al taxista que no había parado de hablar desde que entraron al carro. Las demás pasajeras asentían y reían de sus comentarios. No había espacio para contestarle o refutarle nada. El taxista era un hombre blanco, de mediana edad, de esos que quizás catalogan como white trash o losers, porque no son propietarios de una de esas casitas que enfilaban el paisaje de los Long Islanders. A pesar de que su monólogo estaba salpicado de chistes, este no dejaba de ser cortés y caballeroso. Se jactaba, decía, de que tan temprano en la mañana cargara con 3 damas en su carro. «It's awkward that you are all from the Caribbean», exclamaba sorprendido de que aquellas 3 mujeres negras provinieran de Dominica, República Dominicana y Jamaica. «Wait, Dominica, Dominican Republic? Yes, Haiti, beautiful beaches, hot, very hot. A friend of mine was in Punta Cana last year, beautiful», añadía con jolgorio y ya se imaginaba bajo los cocoteros. Lo que a ella sí le parecía awkward era cómo el Caribe convergía en aquel carro conducido por un hombre blanco en las vías de Long Island. Luego de haber dejado a las 2 primeras pasajeras del taxista, se preguntó cuál sería la mejor ruta para llevarla a su destino y, sin esperar respuesta, tomó la ruta 495. En ese momento ella notó que el taxista tenía un ligero ataque de asma. Esto la asustó un poco. ¿Qué debería hacer? ¿Y si el taxista perdía el control? Él de pronto sacó un inhalador del bolsillo de su camisa y se dio 2 inhalaciones. Saberlo medicado la alivió. No obstante, ella comprobó lo que ya había sospechado a través del soliloquio del taxista. Este era un hombre muy ansioso. Hablaba sin parar. A pesar del asma no se callaba. Seguía hablando como al principio. Y para colmo decía que iba un poco preocupado porque el sol le daba de frente y le impedía ver las señales de las salidas.
Empezó a sentirse insegura. Sus ojos manejaban junto con él. Trataba de imaginar si en el siguiente trayecto entrarían a una curva o pendiente. Para calmarse, no quería que el taxista notara su nerviosismo, ella entonces empezó a leer las señalizaciones. No quería perderse o tomar la ruta equivocada. Sabía un poco de español, irrumpió el taxista. Tomó clases de la secundaria. De inmediato empezó a tararear la canción de los días de la semana. Al entonar el canto se entusiasmó un poco como si la juventud perdida se le hubiera devuelto de pronto. Comentó a seguidas que las mujeres hispanas, sobre todo las dominicanas, cuidaban mucho su apariencia y mientras lo decía se tocaba la cara como modelándola. Señalaba que el pelo era así, o sea, planchadito, y son muy educadas. Los hispanos son humble y le gustaban los hispanos. Los únicos que no me gustan son la gente de Medio Oriente. Ella se ponía un poco incómoda con estos comentarios, aunque no quiso entrar en detalles. Lo que más le importaba era llegar a su destino, y le hubiera gustado tener un poco de silencio. Y es que no obstante su mañana tan accidentada, ella ahora estaba calmada, convencida de que había tomado la mejor decisión. Iba a llegar a tiempo. El taxista seguía hablando ahora, ella no recordaba de qué. En la salida hacia su ruta, otro chofer le gritó, "Fuck you", mientras gesticulaba con las manos y al mismo tiempo aceleraba. El taxista entonces pasó a explicarle a ella por qué había reducido la marcha. Yo solo quería estar seguro de que era la salida. Mira, yo lo voy a alcanzar para decírselo. Y además me llamó gordo. Esto lo decía mientras se tocaba la barriga. Yo era un buen tipo. Nunca me faltaron las mujeres. Se notaba agitadísimo. De la guantera sacó un cepillo y empezó a peinarse el poco pelo que le quedaba. Me dijo gordo, repetía. A mí me dijo gordo. Tengo que decirle algo. No puedo quedarme así. Aceleró y alcanzó a otro chofer, un joven de barba que se sorprendió de ver al taxista nuevamente parado paralelamente a él. El taxista entonces le gritó, "Fuck you, your mother", y tú me dices, yo te digo. Ella empezó a asustarse temiendo que alguno sacara un arma y disparara. Imagínate, y yo aquí, en medio de esta discusión en la que nada tengo que ver, a las 7 de la mañana, aquí quedó, pensó, y ya se imaginaba en los titulares, taxista y pasajera hispana muertos en un intercambio de disparos en la ruta 97 de Long Island. Bueno, mi nombre es Enrique del Risco. Voy a leer un fragmento de Turcos en la Niebla, una novela que salió este año. Y bueno, igual hay que ponerle en contexto y leer un trozo de novela siempre es complicado. Esta es la novela, se puede presentar como la primera que usa como dispositivo narrativo fundamental el FaceTime, ¿no? De hecho, se escribió antes que pareciera FaceTime, pero ahí buena parte de la novela es un monólogo de alguien que Wonder Recy, un personaje que se atrinchera en su taller porque se lo van a embargar y para no terminar en la memoria colectiva como un terrorista más empieza a contar su historia. No voy a leer nada de él, sino de otro de los... Son 4 como monólogos, ¿no? de personajes que se enredan alrededor de la historia principal, que es la de Wonder. Una de ellas es, Wonder es cubano, los otros 2 personajes también son cubanos, pero este personaje, Alejandra, es argentina, exiliada desde niña en Cuba, como muchos exiliados latinoamericanos que hubo en los años 70, familias o guerrilleros ellos mismos, o familias de guerrilleros que estaban en todo el continente. Y ella al mismo tiempo se vuelve a exiliar, ¿no? con su esposo a los Estados Unidos en los 90. Entonces, este fragmento es realmente el que explica el título del libro y un poco yo creo que es más, resume mejor los temas que se van a hablar hoy. Alejandra habla, ¿no? Cuando Nicky era más pequeño y comía helados y le entraba el dolor en la frente que los americanos llaman brain freeze, le explicaba que en Cuba le decían la punzada del guajiro, porque lo asociaban a los campesinos que no estaban acostumbrados a algo tan frío. De toda aquella explicación, lo único que sacó en claro Nicky fue algo así como "sa el guajiro". Siempre que come helado lo dice. Pues ayer hubo una fiesta en su escuela, de esas en que los niños van con trajes típicos y comida del país de sus padres. Hubiera preferido que llevara un traje de gaucho para evitar que me asociaran con los cubanos en general. Pero olvidé buscar un disfraz y antes de salir para la escuela, en un rapto de inspiración, le puse una camisa a cuadros, un sombrero de yarey, le pinté un bigote con mi lápiz de ceja y le expliqué que iba disfrazado de guajiro cubano. Al llegar a la escuela, la maestra le preguntó de qué iba disfrazado
Y Nicky respondió, estoy disfrazado de Saguajiro. Cuando le conté al British, en vez de reírse, se puso filosófico. Era la imagen que mejor resumía lo que era la cultura americana, la de todo el continente. Y esa cultura es todo un naufragio. Pero no a lo Robinson Crusoe, en el que un adulto habilidoso reconstruye con el material que encuentra a mano la civilización que dejó atrás. Es como en La Laguna Azul o El Señor de las Moscas, un naufragio de niños que apenas recuerdan lo que les contaron los padres y tienen que descubrirlo todo de nuevo. Nombran las cosas con frases truncas como Saguajiro, convencidos de que es la mejor manera posible. Ese es el British. Alguien que te amarga la ocurrencia de un muchacho y convierte una fiesta de mocosos disfrazados de campesinos exóticos con sus ponchos, sombreros de paja, sus gorros tejidos y sus bigotes pintados en la alegoría de un continente. Mi abuela sería menos filosófica, pero más certera. Ella diría que estamos más perdidos que un turco en la niebla. Y yo pensaba que en los que habían herido a Cervantes en Lepanto, perdidos en sus barcos en pleno Mediterráneo. Pero mi abuela me aclaró que no. Así decían en Argentina, en el campo. Los turcos, que podían ser sirios o libaneses o de los alrededores, eran sinónimo de vendedores ambulantes, de extranjeros, de gente rara, perdida en este mundo, igual que nosotros acá, turcos en la niebla. El incidente me dejó pensando en qué iba a hacer de mi hijo y cómo transmitirle lo poco que me queda de Argentina, y en la maldición cubana que arrastro, pensando si iba a servir de algo transmitirle mi idea de cultura o de tradición, si todo lo que le dijera no se convertiría en alguna variante de Saguajiro. Pensé en mis abuelos y en todo lo que habían olvidado de sus ancestros españoles e italianos, en lo que yo mismo olvidé de las enseñanzas de mi madre argentina y en lo que no conseguiría aprender mi hijo de Cuba y de Argentina. Estábamos condenados al Alzheimer cultural, fue mi conclusión. Mejor no insistir en enseñarles algo a niños cuyos descendientes se mudarán a China para allí despreciar toda la información que aprendieron sus ancestros norteamericanos con tanto trabajo. Me consolé pensando en que el culpable de que llegara a conclusiones tan tristes era el British, alguien sin hijos ni planes de tenerlo. Muchas gracias. ¡Wow! ¿Qué tal narrativa? Bueno, buenos días. ¿Cómo están? Yo también los voy a tener que poner en contexto. Como parte de mi biografía también soy actor, pero estamos acostumbrados a ver todo en la oscuridad, entonces nos intimida un poquito a la audiencia. Pero vamos a hacer lo mejor que podamos. Yo escribí esta novela que antes se llamaba Té de Tías y hoy se llama Mujer Desaparecida, y la escribí en Suiza. Y si bien tiene conexiones con Nueva York, encuentro el final en un vuelo donde mi televisor del avión no funcionaba, pero para ponerlos en contexto, es básicamente un triángulo amoroso donde son 3 personajes y Lucía D'Alsazo se da cuenta que su novio, aparte de es su primera vez, su novio Eduardo la ha traicionado con su mejor amigo. Y ella no lo puede concebir, así que decide, después de una pelea acalorada, desaparecer. Pero el problema es que desaparece por más de un día. Desaparece por varios días hasta que la dan por legalmente desaparecida y piensan que la ha secuestrado Sendero Luminoso, el movimiento terrorista del Perú que nos azotó a fines de los 80, principios de los 90 del siglo pasado. Entonces, la familia decide buscarla y la policía encuentra un auto quemado con un cadáver carbonizado que, bueno, asumen es ella. Está en la zona sur de Lima, que es Cañete, que ahora le llaman la zona de Asia, la gente pituca de Lima, porque ahora hay casas de playa y todo eso, antes no había. Entonces la familia decide desaparecer y se va para Londres. Y un año después reciben un anónimo, y en ese anónimo le dicen que Lucía está viva y está secuestrada en el sur del Perú. Entonces ese es el contexto de Mujer Desaparecida, y decidí elegir el fragmento donde ella está al final de la discusión más fuerte con Eduardo. También elegí el tema porque estamos en una época de feminicidios muy fuertes. En el Perú existen casos, y me da mucha vergüenza admitirlo, donde las mujeres son abusadas física y psicológicamente, no solo en el Perú, ¿no? Entonces, quiero con esta novela indicar que siempre hay una posibilidad de mejorar y siempre hay una posibilidad de resurgir, como en el caso de Lucía, porque al final, pues, la mujer desaparecida
aparece, ¿no? Y la carátula también es una pintura mía. Y para mí, pues yo me atrevo a competir con ustedes porque lo hago con fines catárticos. Y pues surgió la novela. Y la he dividido por 5 episodios, donde cada episodio tiene una receta de té, porque son un grupo de señoras que hacen como decoro griego y van informándole al lector de qué es lo que va ocurriendo. Y esta parte se llama té negro, porque es la parte pues más dramática, ¿no? Y como soy actor, pues también quiero dar un poquito de... Así que si me lo permiten, procedo. ¿A dónde vas?, le dijo Eduardo, tomándola por los hombros. Déjame, maricón, dijo, segura de lastimarlo, sintiéndose mejor y superior. Mira, salgamos a caminar. Déjame que te explique, Lucía. Perdóname. Lucía se había quedado muda. Ella caminaba como una zombie y Eduardo la seguía hablándole. Ella solo dijo, es mejor que me vaya. Mira, cuando yo vivía en Estados Unidos, me pasó algo parecido a lo nuestro ahora. Yo me enamoré de alguien. Fue mi primera vez con un hombre y me enamoré como un niño. Estaba solo y mi trabajo andaba bien. Tenía un lindo apartamento. Puta, cómo extraño todo eso. Cómo carajo lo extraño. Tendría que haberme quedado allá. ¿Para qué me acosté contigo? ¿Para qué volví a Lima? Carajo, soy un huevón. Él hablaba como confesándose. Ella miraba sin ver y no reaccionaba a lo que oía. Llegaron a Lóbalo Gutiérrez. Pasaron por la iglesia Santa María Reina. Lucía se persignó. Él se burló. Se detuvo frente a la iglesia, la miró con los ojos enrojecidos y dijo, ¿estos te salvarán?, le dijo burlonamente. Parecía un monólogo. Ella solo oía. Curas de mierda, volvió a repetir y cambió de ángulo. Quizás el miedo a la muerte lo invadió finalmente y empezó a dudar de su ateísmo. ¿Crees que debo de creer en Dios? Quisiera creer en algo. Por favor, di algo. Siguieron caminando. Pasaron por el cenáculo, hoy el Colegio de Abogados de Lima, una inmensa casa al estilo inglés dedicada a una congregación religiosa de la avenida Santa Cruz. Siguieron hasta llegar a la avenida Arequipa. Ya era muy tarde, ya casi la medianoche, pero no se detuvieron. Bajaron hasta el Parque del Olivar para regresar, por última vez a la avenida Libertadores donde Eduardo vivía. Quiero comprar cigarrillos. Vamos a la bodega de esa. Está abierta hasta la noche. Ella seguía como una zombie. En el camino, Eduardo empezó a hablar de su vida y sus temores, pero ella no lo detuvo. En Nueva York estuve con la cura del sueño. Ay, estaba fatal. Me enamoré y me dejaron. Solo era sexo, ¿ves? Y yo templado como nunca en mi vida. No podía resignarme. Estuve con todo, con psicólogo incluido. Quizás eso te pasa a ti. ¿Te jode que te hable de esto? Estaba con una depresión muy fuerte. No entendía nada, como tú ahora, hasta que asimilé y me di cuenta que la vida es así, sexualita. Perdón, Lucía. Deberías irte fuera de Lima. Te gustará, encontrarás chicos guapísimos, me olvidarás rápidamente. Ya verás, loquita. Eres bonita, joven, inteligente. Lucía empezó a llorar de nuevo. Él la arrastró hacia sí, como protegiéndola, casi abrazándola. Pero ella seguía llorando. Sin embargo, se dejó abrazar. Entraron al edificio por última vez y a Lucía todo se le remeció. Estaba incontrolable. Ya, loquita, ya. Lucía rompió su silencio. ¿Desde cuándo te ves con el chino? Con mi amigo el chino. Desde que te fuiste a Miami. Ya te lo conté. Pero te dije que era Lola porque el chino tenía miedo de tu reacción. Me habías dicho que no funcionó, ¿verdad?, preguntó Lucía. Sí, al principio. Luego él me llamó y... Ella gritó de frustración. No era que ella fuese incapaz de comprender, aceptar y seguir siendo íntima amiga del chino Hübner, pero lo que sí no podía tolerar era la traición de su amigo de la infancia. La decepción era muy fuerte. Fue el primer gran golpe que ella sufrió como ser humano. Me largo, dijo ella seca y cortante. Espera, no te vayas. Tengo miedo por ti, le imploró Eduardo. Déjame, no me toques. Me has traicionado como amante y el chino como un amigo. No quiero volver a verlo jamás. Dame las llaves de mi carro, pero ya. No. Dime a dónde irás, le preguntó Eduardo, intentando protegerla. ¿Qué mierda te importa? Lucía, mírame. ¡Que me des las llaves, te digo, carajo! Ella casi se desplomó al levantarse. Había tomado solo 2 vasos de whisky, pero tenía el estómago vacío. Se tambaleaba y las piernas le temblaban un poquito. Te acompaño, vamos, dijo Eduardo. No, quiero irme sola. El mar me ayudará, respondió ella, aún sintiéndose como una zombie. ¿El mar?, preguntó extrañado. Sí, el mar. No pensarás, dime que... Volvió a preguntarle él, interrumpiéndola.
No te digo nada. ¿Por qué habría de hacerlo? No mereces la pena. Se quedó estático y nauseoso. Corrió al baño, empezó a vomitar de los nervios por segunda vez, para luego salir tras ella. Lucía corrió a su auto y aceleró como una loca. Había salido como si alguien la persiguiera. Estaba incontrolable, determinada, furiosa, herida y con una sed de venganza. Las manos le temblaban y el efecto del alcohol le impedía aún más acertar con la llave en la ranura del encendido del auto, hasta que finalmente lo logró. Encendió el auto y metió el pie en el acelerador, haciendo que el auto ruja en medio de la gran y húmeda oscuridad de la noche. Se olvidó hasta de encender las luces. Al oír el ruido del motor, él estaba pálido. Quiso alcanzarla y salió a la avenida corriendo, pero desistió. Sus pasos se hicieron lentos y pesados. Ella lo había tocado hondo durante la discusión. Él se culpó de la muerte de su padre y ahora tenía miedo que Lucía corriese igual suerte. Por eso vomitó toda la noche, por eso quiso impedirle que se marchase, pero todas esas intenciones no hubieran bastado para borrar lo ocurrido, para borrar su traición, para cerrar este corte invisible en el alma de alguien que solo lo quiso bien. Gracias. Muchísimas gracias a los tres. Dan unos tremendos deseos de continuar leyendo o escuchando. Me gustaría comenzar pues advirtiendo el hecho de que los tres estáis escribiendo en castellano, estáis leyendo en español, en castellano. Sois escritores y escritora que han vivido en muy diferentes geografías lingüísticas, culturales, geopolíticas, y en estos momentos, en estas obras y en la mayor parte de sus obras, están tomando la decisión de escribir en español. Entonces me gustaría saber qué determina esa elección para comenzar. Sí, sí. Bueno, yo pienso que eso es como por default, diríamos. Yo escribo en español, digo que eso sería como por default, ¿no? Escribo en español porque es lo que me contiene, es lo que me expresa a mí, como yo siento, ¿no? Somos lengua, ¿no? Y no podría escribir en inglés solamente. Sí tengo que decir que el vivir en los Estados Unidos ha influido en que mis cuentos, por ejemplo, como ustedes pudieron observar, yo introduzco frases, expresiones, palabras en inglés. Es parte también porque, como digo, por default, ¿no? Fíjate cómo usamos palabras desde que empezamos a vivir aquí, empezamos a usar y a negociar con la lengua y lo que llamamos el Spanglish, o mezclamos, o Dominicanish, como diría Josefina Báez. Entonces, es parte de nuestra realidad y así nos expresamos. Yo tengo que decir que en el año 93, 94, tuve que escribir una obra de teatro en inglés porque fue comisionada así. En esa época existía el Dance Theatre Workshop. Ya no existe este teatro, ellos cerraron, hay otro teatro ahí funcionando. En esa época hicieron nos dieron una especie de grant, de beca, a un grupo de artistas que llamaban artistas emergentes, artistas de color, y el proyecto se llamaba Out of the Shadow, fuera de la sombra. Y entonces la obra debía ser en español. Y fue una experiencia muy interesante porque duramos un año escribiendo la obra. Yo como actriz, o sea, yo no soy dramaturga, yo escribo narrativa, pero como actriz surgió esta obra, Ifefa, Where is the Wind? Y con la colaboración, vamos a decir, era una especie de talleres donde nos reuníamos 3 dramaturgos y 3 actores a escribir este trabajo. Y recuerdo ya que al final que había que entregar la obra, yo decía, dile que me morí, porque hay algunos segmentos están en español de uno de los personajes, que es la madre, pero todo el tiempo Fefa habla en inglés, porque es una mujer que vive aquí, que regresa a los Estados Unidos después de 20 años, regresa a República Dominicana para darse cuenta de que no pertenece a ninguna parte. Bueno, paso. Sí, Enrique. Bueno, yo llegué con 30 años acá, ya con 3 o 4 libros escritos, 2 de ellos publicados. Entonces, para mí no era un no-brainer, ¿no? Pensar en escribir en español. Es decir, era mi medio natural. Sí. La pregunta yo creo que es al revés, ¿no? Porque uno habla en Spanglish, ¿no? O escribe en Spanglish. Yo no soy muy
mi español es bastante limpio, al escribir, bastante limpio de Spanglish, pero así todo tuve discusiones con los editores de este libro, precisamente porque ellos me decían, no, pero esas palabras también se pueden decir en español, ¿no? Y le digo, pero es que si no, no serían los personajes que estamos hablando. Claro. Es decir, aquí, en el caso de los cubanos, por ejemplo, el mundo de la economía Sí. no existe en español. Es decir, nunca habíamos usado una hipoteca o para no hablar de ya de las frutas y los artículos de ferretería, que yo todavía muchas palabras no me las sé en español. Y entonces, justamente para dar ese sabor de que son personajes que viven en este espacio y que hablan español, pero aún así, si no sería creíble la gente hablando, no sé, de hipoteca o no me acuerdo otras palabras que se usan, ¿no? Lo que hace... Es decir, y además son Spanglish diferentes, porque aquí no se usa el warehouse, por ejemplo, de Miami, ¿no? Que es oficial. Nadie dice almacén, todo el mundo dice el warehouse, así. Y entonces es eso, es lo que le da el sabor, ¿no? Del espacio de la gente y del tipo de comunicación que están estableciendo. Y más es que esta es una novela muy coloquial, muy hablada, ¿no? Es decir, todos los personajes están hablando realmente, ¿no? Y no... Alejandra está llevando un diario, pero el resto de los personajes están hablando con alguien, entonces no era creíble, ¿no? Claro. O sea, yo creo que sí, eso de alguna manera sí es español, pero un español pasado por este tamiz, y al mismo tiempo uno encuentra una resistencia del lado bueno, en este caso ni siquiera eran los lectores, todavía no había llegado los lectores, ¿no? Los editores. Y de hecho, en medio de esa discusión entra la otra discusión no me acuerdo, creo que era Narcos, la telenovela esta, la serie de Netflix, que aparecía en España con subtítulos en español, aunque estaban en español. Sí. Estaban como retraduciendo. Entonces era como... y eso es otro problema que hay, ¿no? Es decir, no hay que malcriar tanto a los lectores, ¿no? Sí. Es decir, cuando yo leo novelistas peruanos y hay un montón de palabras que desconozco, ¿no? Te iba a hacer una pregunta sobre eso. Claro. Me gusta entrar en ese mundo y que un pituco, no sé, calato, qué sé yo. Es una cuestión de verosimilitud Claro, también. ¿no? Y además, es decir, es como darse cuenta que el español no lo posee nadie, Sí. ¿no? Y los españoles tampoco. El español, desde el momento en que sale al mundo, pertenece a todo el que lo habla. Y entonces es bueno hacer ese intercambio de palabras, ¿no? Ese trasiego, ¿no? Y ampliar, ¿no? Nuestra idea del español. La pregunta de Sin templado, duda, Luis. ¿en qué sentido lo usas? Enamorado. Ya, porque en Cuba usamos contemplar como hacer el amor, ¿no? Fornicar Cerca, más bien, pero no. fornicar. Y entonces, pero fíjate, tú me Es decías... como una cuerda de violín que está templada, ¿no? Claro. Entonces estoy tan enamorado como una... No he ido templado. fíjate, nunca he pensado en la etimología del templado nuestro, pero... Es jerga, pero es que es jerga. Pero además me 90. sorprendió muchísimo porque dije, wow, hay alguien más en este mundo que usa templar en ese sentido. Y no, ya, seguimos siendo... ¿En Dominicana se usa templar? No. Puerto Rico. Se usa otra cosa. Puerto Rico. En todos los lugares se hace, pero se usa. Bien. Diferentes Vocal, acepciones, ¿no? Bueno, yo escribo por instinto. Sí. Soy hispanohablante. Mi cultura viene en español. Y yo lo que dije fue que empecé a escribir no porque quisiera competir con los escritores, sino porque soy ambicioso y porque quería quitarme un dolor de encima. Era por fines catárticos. Entonces, cuando me preguntaba y leía mucho a Vargas Llosa, que me gusta y me parece muy difícil, bueno, tenía que leerlo también igual en el colegio y en la universidad, y a García Márquez, y a Octavio y todos ellos. Entonces, decía, ¿cómo escribir una novela? ¿Cómo crear una estructura de novela? Me parece un trabajo difícil y también desconocía, dentro de mi ignorancia, que uno puede escribir con fines catárticos en una fuerte base de inspiración. Entonces, eso fue lo que ocurrió cuando yo trabajaba en esa época de abogado en Suiza, en la ONU, y pues tenía esta experiencia que quería salir de mí, como ya quiere salir la siguiente novela. Entonces, pero no hallo el tiempo, o soy cobarde en ese lado y no me decido a aceptar el desafío.
Entonces, escribo en español porque es una lengua muy rica, porque tiene una cultura enorme, la compartimos en Iberoamérica. Me gusta, yo sí siento que poseo el español, porque soy ambicioso, repito, me gusta sentirlo, o sea, por ese lado. Además, enseño también español. Sé que España nos pone a veces un poquito, y me encanta España, y tengo muchos amigos españoles, pero me dice, no, nosotros hablamos castellano y ustedes hablan español. Le dije, a ver, perdóname. Entonces me dice, sí, nosotros hablamos el castellano porque venimos de Castilla. Soy actor, así que también hago los acentos. Entonces yo digo, ah, qué bien. Le dije, ¿tú sabes cómo se llamaban los virreinatos en América Latina? Pues la Nueva España y la Nueva Castilla. ¿Y tú sabes qué cosa es la Nueva Castilla? No, pues el virreinato del Perú. Por lo tanto, yo también hablo castellano. Entonces, a ver, bueno, entonces yo dije la Nueva Castilla. Castilla son los caballeros de Castilla, que antes fue pues Pizarro con todos sus conquistadores. Entonces me da lo mismo que hables castellano que hables español, siempre y cuando nos entendamos. Entonces, y si el origen es el mismo, el sentir también debe ser el mismo. Y por lo tanto compartimos una cultura y por eso pues escribo en español. Gracias, muchas gracias. Nada. Gracias. ¿Alguna preferencia entre castellano y español mientras conducimos esta conversación? ¿Alguna preferencia en el uso del término? No, para La nada. costumbre española, la verdad, Bueno, en España, con la salvedad que en España, para diferenciar de las otras lenguas de España, se usa el castellano para no colonizar Y por eso también Galicia, está Cataluña, el etcétera. subtitulado, Exacto. ¿verdad? En Narcos, que él mencionaba. Muchas veces está porque como actor, a veces eso no tiene nada que ver en contra de España, sino que las cosas son así comercialmente hablando. Pues entonces ellos quieren, a veces, España me refiero, oír el español con el dejo de España y se traducen las series, incluso si están dobladas, al español de España o al castellano de España, que no necesariamente es el nuestro, ¿no? Porque compartimos, nuevamente repito, pero son cuestiones comerciales, ¿no? Sí. Entonces, más allá de la cuestión lingüística, ¿sienten que la temática está impactada por este vivir entre mundos en sus novelas? ¿No? Porque, claro, al publicar en español también sabemos que las líneas editoriales son bastante rígidas a veces, entonces, como indicaba Enrique, ¿no? Cuestionan el uso del Spanglish o el uso del hablar de las comunidades latinas en Estados Unidos. Pero a la hora de... Entonces hay que elegir una lengua de cara al mundo editorial. Pero en cuanto a la temática, ¿cómo piensan que ha impactado el hecho de vivir entre mundos, entre lenguas, entre imaginarios, entre comunidades lingüísticas? Su ficción creo que está representado en varios de los pasajes que nos han leído. Pero si quieren abundar un poco más, hay quizá una temática de cómo es ese vivir entre mundos o qué sienten que está pulsando en su ficción. Sí, definitivamente. Ese vivir, yo diría, entre mundos, yo lo veo más, para mí, por ejemplo, Nueva York, no hay ciudad más caribeña después de New Orleans que Nueva York. Y yo siento, como diría Luis Rafael Sánchez, ¿no? Que tomo una guagua y llegué de Salcedo, de donde yo soy, a Nueva York, a Queens específicamente. Sí. Y esa conexión, yo creo que escribir desde aquí nos coloca, en mi caso me coloca, entre un aquí y allá, constante, donde no hay separación. De hecho, yo pienso, lo extendería incluso a los autores que escriben en inglés. Cuando escriben en inglés, ¿cuál es la realidad que cuentan? La de allá muchas veces, o la de allá aquí, ¿no? O sea, quiero decir, nosotros aquí en otra provincia, ¿no? En otra provincia de lo que es la República Dominicana, en mi caso. Así me siento. Entonces no hay un vínculo, hay un puente ahí donde yo estoy en la mitad y no termino de cruzar ni hacia allá ni hacia acá. Sí. Bueno, en mi caso, escribir esta novela y la serie de novelas, es decir, después de parte de una trilogía que está haciendo, fue una manera de quemar las naves con respecto a Cuba. Es decir,
hasta ese momento estaba escribiendo, eran libros cubanos. No, un poco antes empecé con ¿Qué pensarán de nosotros en Japón? Ya es un libro de cuentos más o menos neoyorquino. No es neoyorquino, por lo menos de migrado. Diaspórico. Sí, diaspórico. Yo creo que es la mejor palabra para ese caso. Y entonces me concentré en este mundo, ¿no? Y eso me liberó de muchas cosas y al mismo tiempo me ató a otras, porque es como cambiar de la décima al soneto. Siempre hay algún tipo de servidumbre. Y en el caso de yo quería hablar de exiliados. Y de exiliados cubanos, principalmente. Y exiliados cubanos acá, que son como exiliados de otro exilio. Porque sí, a nosotros nos tocaría Miami. Acá en Nueva York. Sí, acá en Nueva York, New Jersey, ¿no? Sí. A nosotros nos tocaría Miami, el destino de preferencia. Pero entonces es otro mundo donde siempre se está entre, es decir, no se asume, no uno como cubano siempre, sino uno tiene que asumirse también como latinoamericano. Cubano neoyorquino, cubano de New Jersey. Exacto. Como latinoamericano y como otras cosas, ¿no? Y eso yo creo que es que lo hace de alguna manera en un exilio más reflexivo, ¿no? Sobre sí mismo, ¿no? No menos, un poquitico menos ombliguista, ¿no? Y entonces vivir entre mundos, yo creo que es parte esencial de esta novela. Y sobre todo el personaje de Alejandra, ¿no? Que es decir, es la exiliada argentina entre cubanos exiliados en New Jersey. Entonces, lo cual hace todo más complicado. Y eso yo creo que siempre es una posición, la idea de vivir entre mundos, no estar en el centro, te da una visibilidad mejor, ¿no? Como mismo New Jersey, desde New Jersey se ve la mejor vista de Nueva York, ¿no? Desde la diáspora de la diáspora. Claro, desde la diáspora, de alguna manera yo creo que se tiene una percepción más fina, más clara, ¿no? Y yo creo que por eso, digo, cuando vuelvo en excesivo, alguien me dijo, un amigo, un gran escritor, por cierto, José Abreu, de la generación de Mariel, me dice, me gustó mucho, pero yo lo que no entiendo es por qué le dieron un premio. Le digo, le dieron un premio importante en España. Le digo, ¿por qué? Dice, no, es que es muy cubana. ¿Cómo? Y entonces, y también es eso. Uno piensa que uno tiene que pelear. Yo lo que quería, como diría Luis, ser catáctico con la novela. Yo quería sacar, no solo en mi mundo, sino todo el mundo con el que iba fui tropezando los últimos 10, 15 años. Y mire, si después dan un premio es otra cosa. Pero en mi caso, lo principal era sacar ese mundo y exponerlo y expresarlo y de la manera más conflictiva posible. Sí. Y si era cubano o no, ya era otro problema, ¿no? Que no era mío, era un problema de editor, etc. Asombrosamente se nos está acabando el tiempo, me dicen. Entonces, sí, pues vamos a breve. Luis y después abrimos la conversación al público. Para mí es un placer vivir entre mundos que al comienzo pensé que no existía. Pero antes que elabore sobre esto, debo dar las gracias a los mexicanos, a los cubanos y a los puertorriqueños, porque abrieron campo en este país para nosotros, el resto de los latinoamericanos. Es una realidad distinta, es una cultura diferente, donde todos nos integramos sin bandera y sin etiqueta y somos simplemente latinos, hispanos. Y cuando aprendamos a que somos una fuerza realmente invencible, estaremos más cerca, pues, de sentirnos más cómodos dentro de este multimundos, donde ahora para mí es un placer vivir. Inicialmente, cuando llegué, yo venía de Suiza, como dije, cambié de carrera, me convertí en actor en el Actor Studio, y yo pensé que pues, aquí todos eran gringos. Realmente eso es lo que pensé. Entonces, cuando me gradué, obviamente tú tienes acento, tú eres hispano, tú tienes un porcentaje muy pequeño de audición. Ok. Entonces, seguí, y una amiga, Rosy Berrido, que es Dominican, pero ella es nacida aquí en los Estados Unidos, me dijo, oye Luis, me dijo, ¿por qué tú no te vienes para aquí, para Hola? Entonces yo le dije, ¿qué cosa es Hola? Entonces, es de Hispanic Organization of Latino Actors. Pues yo me voy. Entonces me fui, me inscribí y encontré un mundo completamente en paralelo que me da muchísimo placer decir que estoy orgulloso de pertenecer. También tenemos los Latin Ace Awards, que son los premios latinos, el teatro, el mundo en español, y tenemos a un gran escritor de teatro aquí, a Pablo García, que está sentadito ahí, de Venezuela.
nuestra hermana República de Venezuela, a la cónsul del Perú, Marita Landaveris, y a todos ustedes les doy las gracias, pues para mí es un placer vivir en este mundo bicultural o multicultural que es Nueva York. Absolutamente, claro que sí. Abrimos la conversación al público sin más transición. Tenemos 10 minutos para preguntar. Bueno. Bueno, antes que nada, gracias por la plática, estuvo muy interesante. A mí me gustaría preguntarles cómo se recibe a los autores latinos cuando escriben en inglés, porque por ejemplo cuando Zaida leyó en inglés, a mí creo que me gusta a veces hasta más o igual que cuando lee en español. Pero me pregunto si al leerlo los lectores neoyorquinos o norteamericanos la reciben igual o hay una resistencia hacia los latinos escribiendo en inglés. Bueno, esa es una pregunta. Primero, mis cuentos, al ser escritos mayormente en español, nunca van a ser reseñados en el New York Times. O sea, no van a llegar a una gran editorial aquí en los Estados Unidos que publica en inglés. Ya eso me coloca en una posición, vamos a decir, de marginalidad, porque si pensamos en la cantidad de hablantes de español que tenemos aquí en los Estados Unidos, se dice que hay unos 48 millones de personas que ya hablan español en los Estados Unidos. De hecho, tenemos una Real Academia de la Lengua aquí. Entonces, diríamos que esa marginalidad sería cuestionable, y de lo que hablaba también, hablábamos de esa diversidad que nos da la ciudad y de esas comunidades que nosotros también creamos, por ejemplo, como actividades como estas, aquí y fuera, ¿no? Desde el Perú, de Cuba. Aquí tenemos 3 escritores, somos latinos, ¿verdad? O hispanos. Y de hecho hay una riqueza, ¿no? Lingüística, de actividades, de intercambio, que nos hace pensar, ¿no? Como dice Luis, menos en ser el centro del mundo. Yo sí pienso que a veces también hay lectores en español que se resisten a que tú introduzcas giros lingüísticos que no sean en español. Por ejemplo, quizá en la República Dominicana un lector de allá me perciba y diga, oye, ¿por qué eso es una, o sea, cuando el español es tan rico, ¿por qué hablar en inglés? Son puristas, tenemos esos casos, ¿no? Entonces, eso va a depender del lector. Gracias. En mi caso, me luce que es extraordinario lo que han hecho al 100% en español. En el caso del taxista, Mujer desaparecida y Los turcos en la niebla, me parece que ha sido una comunicación transparente, que me ha llegado a mi corazón, que en cada una de las historias me sentí aludido y me hicieron entrar en esa historia, por el 100% del español, fluido, sencillo. Ha sido una comunicación directa al receptor, al lector, y creo que el común denominador ha sido que es una novela, en los 3 casos, fantástica. Enhorabuena por la narrativa sencilla que transfiere inmediatamente todos los tópicos que van tomando o poniendo en sus libros para el lector. Ya yo estaba dentro del taxi cuando usted hablaba, y también me fui a Cuba con lo que dijo el señor Rico, igualmente con el señor del Perú. Enhorabuena, felicidades. Gracias. Gracias. Yo quisiera agregar algo a la pregunta de la señora. Tenemos 3 minutos para... Sí, brevemente solamente decir que yo no creo que haya un rechazo del escritor hispano para escribir en inglés, muy por el contrario, creo que hay una avidez, una gran necesidad de saber, hay una gran necesidad de escritores en Hollywood para poder representar al mundo hispano en una mejor categoría de la que muchas veces nosotros nos quejamos. Yo mismo he sido invitado a escribir una pieza de teatro en inglés que ya está hecha, y es más, me han preguntado en la universidad, que es netamente anglo, que cuando saco Mujer desaparecida en inglés, que ya la estoy terminando, que se llama Vanished Women. Entonces me dice, por favor, dinos cuándo, porque he hecho una pequeña traducción cuando hice la presentación en la universidad, y me dijeron, ya queremos saberlo. O sea, creo que hay un deseo bueno, bien intencionado del mundo anglosajón, de querer integrarnos de alguna forma. El último
Bueno, yo voy a hacer aquí una declaración, ¿ok? Primero, un reconocimiento a esta mesa. Segundo, me encanta ver a Enrique acá en este otro momento y agradecerte lo que has hecho por los escritores hispanoamericanos y iberoamericanos aquí en este país, porque has sido una punta de lanza, mano. Has demostrado que con constancia y con trabajo se puede lograr lo que se quiere, y eso a mí me emociona muchísimo y me emociona muchísimo verte acá. Pero también quería decir que la mejor manera de apoyar estos libros es llevárselos. Y arriba está Asdrúbal Hernández, que publicaba Enrique Before It Was Cool, antes de que estuviera de moda, y él merece que pasemos por allí y compremos libros y los llevemos, y también está el de Zaida, también que está tu libro. Sí, por Entonces supuesto, esa era mi no se invitación, olviden. a que aprovechemos que están los autores acá y a que los respaldemos comprando ejemplares de sus libros y nos los llevemos firmados. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por la lectura, por la conversación. Creo que es una conversación ilimitada, ¿verdad? Sí. Porque hemos picoteado un poco en diferentes temas que nos llegan, que son muy cercanos para la audiencia, para nosotros. Este Vivir entre mundos da para mucho más de lo que estamos hablando aquí. Me gustaría invitarles a todos a la presentación de una revista, de un número de la revista Ostosiana que sale ahora, que publica escritores que están escribiendo en español en Estados Unidos hoy día, y va a ser el día 25 de septiembre, un miércoles, en Hostos Community College. Es parte de la conversación, pensé que es algo que podía mencionar aquí como parte de lo que está pasando. Vamos a estar hablando de cómo es publicar en español ahora mismo, escribir en español en Estados Unidos y llegar a los lectores, ¿no? Donde es algo que no hemos podido Muy interesante. tratar mucho en esta mesa, pero es un paso muy importante. Claro que sí. Yo no podré estar porque voy a estar arriba firmando Es el castigado. el 25 de septiembre. De hecho, el 25 de septiembre. ya. Sí. De hecho, sí, ahora cuando vamos a cerrar este evento, ellos van a estar arriba firmando sus libros, vendiéndolos. Como dijo Carlos, es la mejor manera de apoyarlo. Si no se vende, no se pueden publicar más libros. Así que muchas gracias, un aplauso. Gracias a ustedes. La literatura latinoamericana no se rinde, pero se vende. El próximo evento será formatos alternativos de publicación con Paloma Celis y Charlotte Whittle. Si lo dije bien, bien. Si no, pues